Seguramente muchas personas han tenido en el día de hoy, si tienen nietos, sobrinos, hijos o lo que fuere, o son docentes, o están vinculados, o escucharon, tengo el acto de mi hija por el 9 de julio, de mi hijo o de quien fuere, o han participado y han bailado una samba, un pericón, y todo lo que incluye a esta fecha patria. ¿Ustedes saben realmente qué pasó el 9 de julio de 1816? Se los va a contar el historiador y docente Fernando Casulo, con quien estoy en contacto. Fernando, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes, ¿cómo va? Pero muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó el 9 de julio de 1816? ¿Qué significaba esa palabra independencia? ¿Y qué significa hoy? ¿Cómo se construye la memoria de ese día? Bueno, en ese momento significaba un montón. Por supuesto, no significaba algo definitivo y completo y, digamos, todo lo que nosotros hoy podemos pensar y conversar. Pero bueno, pensemos nosotros que ya se habían producido muchas transformaciones, el antiguo régimen, ¿no?, que tenía que ver con un tipo de sociedad que, entre otras cosas, implicaba la dominación de España respecto de sus colonias en América Latina, si bien por supuesto hay todo un debate porque no eran colonias estricto sensu, sino que eran parte de la corona española, pero bueno, básicamente eso, ¿no? Y ya en 1810 había habido un avance con la creación de las juntas autónomas y, digamos, esa lealtad supuesta a Fernando VII, que se habían acelerado los tiempos, porque bueno, en la mitad entre 1810 y 1816 se produce, digamos, la derrota de Napoleón, del proyecto liberal, y un poco la vuelta de la restauración, digamos, la restauración monárquica, ¿no? La vuelta de las monarquías, la vuelta de Fernando VII, que vino un poco en plan, ¿qué me perdí? Digamos, ¿no? ¿Qué le falta a mi boliche? Y Claro. ahí sí, las Provincias Unidas de Río de la Plata, digamos, tienen una particularidad, que es que, a diferencia de otros lugares de América Latina, refrendan esa división. Dicen, nosotros no somos parte ya más de esto, no somos parte de España, no es un congreso que sea automático, como a veces, digamos, se enseñaba, al menos cuando yo iba a la escuela, o igual lo había cambiado, ¿no? Pero esto de que se juntaron y proclamaron, no, es un congreso que empieza en marzo, continúa, digamos, tiene mucha rosca, porque bueno, no vienen las provincias vinculadas al litoral, digamos, ahí estaban siempre esa componenda con Artigas, digamos, bueno, Paraguay ya directamente decide ni siquiera mandar emisario, el regreso de Francia, pero bueno, finalmente se declara así efectivamente la independencia, urgido sobre todo por San Martín, eh, que encontraba en esa necesidad, digamos, que encontraba ahí, digamos, tenía una necesidad de que eso más o menos se solucionara para hacer ese proyecto luego continental de pasar por Chile y llegar hasta Lima. Y bueno, se sancionó la independencia y luego en una sesión secreta, o sea, somos independientes de España y de toda otra metrópoli, ¿no? Se agrega a pedido del representante Medrano y eso muestra que bueno, que estaban entendiendo que había algo ya, ¿no? Que había una transformación muy radical. Esto después explota en la década del 20, 1820, y ya, bueno, se producen varias independencias en América Latina y en otras partes del mundo. Sobre todo, digo, pienso por ejemplo en Grecia. Ujú. Todo eso, digamos, la vuelve una fecha muy relevante, pero bueno, esto, ¿no? Que siempre quedó como una especie de pica, o, ¿no? Ahí con el 25 de mayo, por esta cuestión de que en realidad hay que pensar las juntas, digamos, como que arrancó algo, continuó en el 9 de julio y tampoco finalizó del todo. Pensemos que ese es un congreso que después siguió sesionando en Buenos Aires para dictar constitución, se sanciona en 1819 y esa después no cuajó porque era considerada centralista. O sea, después hubo un largo proceso de décadas para llegar a un Estado nacional, digamos, luego la Constitución del 53, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que hoy estamos todavía medio ahí montados, ¿no? Esto de, bueno, qué significa independencia para un país que puede ser de orden periférico, el vínculo con los países centrales, ¿no? La presencia de la cuestión energética hoy en el mundo, bueno, eso es un poco la agenda, yo entiendo, de la independencia hoy, ¿no? Tal vez no tiene que ver con reyes, pero sí con capitales, ¿no es cierto? Petróleo, bueno, gas, etcétera, etcétera. Sí, yéndonos más estrictamente a la historia, ¿cómo fue el proceso de ese 9 de julio de 1816? No, por eso digo, está atravesado, es de meses, digamos, viene desde marzo Claro. la discusión, y hay una urgencia que es la urgencia, bueno, en realidad, o sea, y tampoco esto nace tampoco en marzo, el año anterior, digamos, el directorio de Alvear, bueno, recibe una sonada, tiene una revolución, que le sacan este congreso de las manos al resto de las provincias, digamos, a Buenos Aires. Buenos Aires no estaba del todo convencida ahí de qué iba a pasar en Tucumán. De hecho, la elección de Tucumán no es una elección menor, ¿no? Esto, bueno, no es Buenos Aires. Y a su vez también, bueno, con el pacto de los Cerrillos, digamos, esto de que, bueno, Güemes
allá consolidando, ¿no?, la presencia, digamos, frente a la avanzada realista en el norte. Y bueno, después está presente Belgrano, digamos, durante las jornadas, ¿no es cierto? San Martín, insisto, tiene como esta urgencia. Y bueno, la sesión fue presidida por digamos, arranca el Congreso presidido por Pueyrredón, que después es nombrado director, y termina siendo presidida, bueno, por Francisco Narciso Laprida, como decía, lo de los actos, yo lo tuve que recitar en primer grado, Claro. que era un representante de San Juan, ¿no? O sea que, bueno, medio que el 9 de julio realmente ya no había mucho espacio para que no fuera la cuestión de la independencia, por esto de la presión también de las provincias respecto de Buenos Aires, pero insisto, sin la presencia de el ala de Artigas, digamos, ¿no? Entre Río, Santa Fe, la banda oriental, eso no participa de las jornadas de independencia. El documento firmaba fin de la revolución, principio del orden. Sí, bueno, es un documento, tiene varias particularidades, ¿no? No se conservó, ese acta no está, su original, y es traducido al quechua, lo cual también nos marca, ¿no? Algunas particularidades de lo que es ese momento, la relevancia de los pueblos originarios y, bueno, un poco este plan que había madurado Belgrano del plan Inca, ¿no? De, bueno, listo, si no puede ser un rey. Porque la idea era que, renunciado el rey recordemos que renuncia en 1808, ¿no? Le cede el poder a a Napoleón Bonaparte, que se lo da a su hermano José, y bueno, que él vuelve a los pueblos, y esta idea de Belgrano era, bueno, pero los pueblos, ¿qué es en América Latina? Los incas, el Tahuantinsuyo. Entonces, bueno, también es un acta que es traducida al quechua, o sea, tiene muchas particularidades ese acta, ¿no? Y, insisto, todavía no se encuentra su original, ¿no? Está perdido. Tal cual. Te agradezco infinitamente que me hayas atendido y que nos hayas puesto este 9 de julio en forma histórica y lineal, cómo han sucedido los hechos y también esta declaración de la independencia. Gracias por atenderme. No, agradezco el contacto y bueno, digo una única cosa, me voy al acto de mi hija, que bailo en un ratito, así que era, digamos, atento a tu introducción, es tal cual, me voy al primario. Ahí está, bueno, que pases este Muchas lindo gracias. acto y que lo disfrutes mucho. Un abrazo muy grande. Ahí está el historiador y docente Fernando Casulo, que nos contó que pasó el 9 de julio de 1816. ¡Viva la patria!